Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva sección en el canal en el que vamos a echar un vistazo a las obras más importantes de la filosofía y hacer un resumen y un análisis de cada una de ellas. Como siempre me gusta empezar por el principio y Platón me parece un gran punto de partida, en especial la obra La República, que también tiene mucho de pensamiento político, que en este canal hemos tratado. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y ahora sin más preámbulo, comencemos. Resumen de La República de Platón. A su regreso de una fiesta religiosa, Sócrates se encuentra con Polemarco y regresa con él a la casa de su padre, Céfalo, donde los tres hombres discuten sobre justicia. Tanto Céfalo como Polemarco dan explicaciones tradicionales de lo que es justicia, que Sócrates muestra que es incompleta. Trasímaco entra en el debate, respondiendo que la misma concepción de la justicia es una farsa destinada a mantener a raya a los fuertes. La verdadera justicia, sostiene, es la ventaja del más fuerte. Sócrates intenta refutar la afirmación de Trasímaco, pero Trasímaco sigue sin estar convencido. El libro primero termina en este punto y los 9 libros restantes consisten en Sócrates elaborando en diálogo con Glaucón y Adeimanto una definición más sólida de justicia. Glaucón y Adeimanto instan a Sócrates a demostrar que la justicia es buena en sí misma y no solo por sus consecuencias. Las personas actúan con justicia principalmente por temor al castigo, por lo que si la justicia no es buena en sí misma y si pensaran que podrían salirse con la suya, las personas no tendrían ninguna razón para no actuar injustamente. En lugar de responder directamente a su pregunta, Sócrates propone esbozar una república ideal para que puedan determinar qué papel juega la justicia en esta república. Sócrates propone un principio de especialización, según el cual cada ciudadano tiene un papel particular que desempeñar. Una ciudad necesita productores que produzcan alimentos y refugio, así como una clase de guardianes que protejan los intereses del Estado. Estos tutores se crían de acuerdo con un riguroso programa de educación que enfatiza la aptitud física, el honor y la sabiduría. Están protegidos de las malas influencias, como los mitos que describen en los dioses como poseedores de vicios, para que no se vuelvan brutales o blandos. Los mejores entre los guardianes son seleccionados como gobernantes, también conocidos como guardianes, mientras que los demás se convierten en auxiliares, que actúan como soldados. Para mantener esta estricta estructura de clases de productores, auxiliares y guardianes, Sócrates inventa una mitología aprobada por el Estado que desalienta a las personas a aspirar a una clase diferente. Sócrates identifica las 4 virtudes primarias en los diferentes aspectos de esta república. Los guardianes poseen sabiduría, los auxiliares poseen coraje y el conjunto posee justicia y moderación. Así, la justicia de una república ideal no reside en ninguna parte particular de la república, sino en la estructura de la república en su conjunto. Como la ciudad justa, el alma de una persona justa se divide en 3 partes distintas, y la justicia del alma reside en la estructuración adecuada de estas partes. El alma tiene una parte apetitiva, que desea dinero y otros bienes terrenales, como los productores. Una parte enérgica, que desea el honor, como los auxiliares, y una parte racional, que desea la verdad, como los guardianes. La parte racional gobierna en un alma justa, asegurando la salud del todo. La clase del tutor vive austeramente sin dinero ni posesiones materiales, viven en comunidad y eligen a sus parejas sexuales por sorteo y se separan de sus hijos al nacer para evitar que los lazos familiares prevalezcan sobre la lealtad al Estado. En un movimiento que es revolucionario para su época, Sócrates no ve ninguna razón por la que las mujeres no deberían tener un estatus igual al de los hombres. Los guardianes son reyes filósofos que no deben confundirse con los filósofos contemporáneos, a quien se les llama con más precisión amante de las imágenes y los sonidos. Estos amantes de las imágenes y los sonidos se sienten atraídos únicamente por la apariencia de las cosas, mientras que los verdaderos filósofos tienen conocimiento de las formas eternas e inmutables que se encuentran detrás de la apariencia. El mundo de las imágenes y los sonidos consta de objetos que son y no son. Por ejemplo, una mujer hermosa es hermosa y en comparación con una diosa no es hermosa. Por lo tanto, las cosas que vemos y oímos son objetos de opinión o creencia, tal vez sean hermosos, tal vez no.
El mundo de las formas, como la forma de la belleza, sin embargo tiene un sentido absoluto, y estas formas son las del objeto de conocimiento. El conocimiento más elevado al que aspiran los reyes filosóficos es el conocimiento de la forma del bien. Sócrates no puede articular directamente qué es esto, sino que lo explica ofreciendo tres analogías: el sol, la línea y la cueva. Sócrates nos invita a imaginar prisioneros encadenados a un banco en una cueva. Todo lo que pueden ver son las sombras que se mueven en la pared frente a ellos, que son proyectadas por estatuas que se mueven hacia arriba y hacia atrás, donde los prisioneros no pueden ver. Sin saber nada mejor, estos prisioneros piensan en las sombras como reales, como una persona seducida por el mundo imaginativo de las historias, incapaz de reconocer una realidad superior. Si los prisioneros fueran liberados, podría darse la vuelta y ver que las sombras que pensaban que eran reales eran solo proyecciones de las estatuas detrás de ellos. Entonces pensarían en estas estatuas como reales, como una persona que piensa que el mundo de las imágenes y los sonidos es lo más real que existe. Los prisioneros luego podrían salir de la cueva y salir al mundo exterior. Al principio la luz los cegaría, pero eventualmente llegarían a ver todos los objetos del mundo que los rodeaba. Pensarían en estos objetos como reales, como una persona que puede captar mediante el pensamiento de las formas que subyacen a la existencia cotidiana. Finalmente, estos prisioneros podrían mirar al sol mismo y reconocerlo como la fuente de toda luz y toda la vida. El sol es como la forma del bien. Así como el sol es la fuente de todo el mundo visible, la forma del bien es la fuente de todo el mundo inteligible. Los prisioneros luego podrían salir de la cueva y salir al mundo exterior. Al principio la luz los cegaría, pero eventualmente llegarían a ver todos los objetos del mundo que los rodeaba. Pensarían en estos objetos como reales, como una persona que puede captar mediante el pensamiento de las formas que subyacen a la existencia cotidiana. Finalmente, estos prisioneros podrían mirar el sol y reconocerlo como la fuente de toda luz y toda la vida. El sol es como la forma del bien, así como el sol es la fuente de todo en el mundo visible. La forma del bien es la fuente de todo en el mundo inteligible. La educación de los reyes filósofos es como el progreso de un prisionero que sale de la cueva. En la juventud estudian matemáticas para darles una idea de un mundo abstracto detrás de lo visible. Después de un riguroso entrenamiento físico, estudian filosofía y luego dialéctica. A los 35 pasan los siguientes 15 años dirigiendo asuntos de Estado antes de alcanzar finalmente el rango de rey filósofo a los 50. Estos reyes filósofos son como los prisioneros que pueden ver el sol y la contemplación de la forma del bien será su objetivo supremo. Sin embargo, también deben cuidar de la República y entrenar a la próxima generación, al igual que los prisioneros liberados deben regresar a la cueva para ayudar a sus compañeros. Debido a que los guardianes inevitablemente cometerán algunos errores de juicio, esta república ideal disminuirá gradualmente a través de 4 etapas de gobierno progresivamente peor: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. De manera similar, un hombre justo puede deslizarse hacia 4 tipos de degeneración, siendo la tiranía la peor. Las personas que toman todo lo que pueden para complacerse a sí misma viven como tiranos, por lo que las personas que siguen la ventaja de los más fuertes de Trasímaco son las que peor se encuentran. Solo los filósofos viven vidas justas porque solo ellos tienen la capacidad de reconocer el verdadero placer que se encuentra en el amor a la verdad. Todos los demás placeres son en realidad el cese del dolor. Los poetas son desterrados de la República de Sócrates porque retratan falsedades y apelan a nuestras emociones e instintos más bajos de una manera que nos corrompe. Sócrates lamenta esta necesidad e invita a otros a persuadirlo de que no destierre a los poetas. El último libro de la República contiene un argumento a favor de la inmortalidad del alma, afirmando que la injusticia, si acaso, destruirá un alma, y sin embargo el alma parece sobrevivir a la tiranía de hombres injustos. Platón concluye con el mito de un soldado asesinado que descubre que después de la muerte la gente buena pasa 1000 años en el cielo, mientras que la gente mala pasa 1000 años en el infierno antes de elegir una nueva vida para sí misma. Y, en esencia, por supuesto, completamente resumido, estas serían las principales ideas que tratan los diferentes libros de la República. Ahora que ya tenemos claras las diferentes ideas del libro, vamos a analizarlas más detenidamente.
La República no es tanto una guía práctica para la política futura como un conjunto de provocaciones audaces. Es posiblemente la obra filosófica más importante de la tradición occidental y es sorprendente la cantidad de puntos de vista extraños y poco convencionales que contiene. La idea de que los hombres y mujeres deben ser tratados como iguales y de que la justicia se encuentra dentro de la estructura de un Estado más que en sus acciones fueron totalmente revolucionarias en la época de Platón. Incluso 2 milenios y medio después de su composición, ningún Estado ha intentado el proceso educativo de 50 años recomendado para los tutores o la convivencia que acaba con la familia y la propiedad privada. Al presentar estas ideas radicales dentro del marco del Estado ideal, Platón nos desafía a encontrar razones para fallarlas, si queremos contradecir estas propuestas poco convencionales, claro está. La República contiene menos diálogo que los primeros trabajos de Platón, porque trata de ideas tan contradictorias. En diálogos como el de Leutifrón, vemos a Sócrates discutiendo la virtud y desmantelando las diversas definiciones de sentido común de santidad, amistad, coraje y cosas por el estilo. El primer libro de la República trabaja en líneas más similares, con Sócrates desmantelando las concepciones de sentido común de la justicia sostenidas por Céfalo y por Emarco. Sin embargo, las cosas dan un giro cuando Trasímaco rechaza la justicia en su conjunto, alegando que nuestra propia idea de justicia nos ha sido impuesta por gobernantes que quieren mantenernos en nuestro lugar. El resto de la República se puede leer como respuesta al desafío de Trasímaco. El sentido común no puede ser una guía para responder a Trasímaco, porque Trasímaco ha dado a entender que lo que nuestro sentido común nos dice sobre la justicia es una mentira que fabrican nuestros opresores. El elenco socrático procede desentrañando las contradicciones en las ideas de sentido común, por lo que aquí no nos sirve nada. En cambio, Platón hace que Sócrates lance en discursos prolongados, deteniéndose solo para la respuesta ocasional de Glaucón o Adimanto, de modo que Sócrates pueda explorar ideas que están muy alejadas de las nociones de sentido común debatidas en los diálogos anteriores. La teoría de las formas de Platón es el baluarte más importante contra los relativistas como Trasímaco. Trasímaco esencialmente aboga por una posición de el poder hace lo correcto, de modo que la verdad y la justicia no son más que las personas más fuertes dicen que son. Platón responde que Trasímaco y sus semejantes ven todo como relativo porque están atrapados en el mundo de imágenes y sonidos que conforman nuestra experiencia sensorial. Este mundo no es el mundo real, sino más bien una sombra del mundo verdaderamente real de las formas en el que nada cambia, nada pasa y nada es imperfecto. Los casos de justicia en el mundo visible pueden ser relativos, lo que una persona parece justo puede parecerle injusto a la otra, pero la forma de justicia en sí misma es absoluta e incontrovertible. La distinción que hace Platón entre el mundo visible y el mundo inteligible reclama un dominio separado y superior para el pensamiento abstracto por encima del pensamiento concreto. Todo lo que podemos ver y oír sugiere no es lo más real es lo que podemos captar por medio del intelecto. Esto incluye no solo las matemáticas, sino también las formas que se encuentran detrás del mundo visible. Nuestro conocimiento del mundo visible es imperfecto y cambiante, por lo que en el mejor de los casos equivale a una verdadera creencia. Los principios abstractos que gobiernan el mundo inteligible, sin embargo, son perfectos e inmutables, por lo que representan una forma de conocimiento superior a la verdadera creencia. La metáfora de la línea y especialmente la cueva son medios ingeniosos para hacer que su audiencia considere que hay más en el mundo que la mera apariencia. Ambas metáforas sugieren que tenemos una comprensión incompleta del mundo si aceptamos solo lo que vemos ante nosotros. Solo una mente racional y escrutadora puede descubrir la verdadera naturaleza de la realidad. La teoría de las formas tal vez no sea realmente una teoría, ya que solo encontramos metáforas convincentes, no argumentos para persuadirnos de ella. Cuando Sócrates introduce por primera vez la idea de que detrás del mundo y de las apariencias hay formas inmateriales, eternas e inmutables, Glaucón y Adimanto están de acuerdo sin más discusión. Lo máximo que obtenemos son las metáforas relacionadas con el sol, la línea y la cueva, que se combinan para dar una explicación, muy convincente por cierto, de por qué deberíamos creer que las formas existen.
Considerando la teoría de las formas es central en el argumento de la República, el hecho de que Platón no sienta la necesidad de defenderlo sugiere cierta pereza intelectual en la obra, pero puede ser otra cosa. Aquí estamos hablando un poco más de manera subjetiva. Sin embargo, podemos estar equivocados al considerar la discusión de las formas como una teoría que necesita ser argumentada. Platón usa metáforas en lugar de argumentos en el apoyo de las formas, lo que sugiere que no está tratando de persuadirnos desde un punto de vista en particular, sino de cambiar nuestra forma de ver las cosas. En la República, la existencia de formas no es una conclusión a la que debamos llegar, sino una premisa desde la que debemos partir. Platón nunca define la forma del bien, llamándola, en cambio, un primer principio no hipotético. Un primer principio es el lugar en el que comienza una cadena de razonamiento. Por ejemplo, si razono, no hay automóvil en el camino de entrada, por lo que mis padres deben estar fuera. Por lo que la casa debe estar encerrada con llave, así que sería mejor que busque la llave debajo del tapete. La observación, no hay automóvil en el camino de entrada, es el primer principio. Si dijéramos, será mejor que busque la llave debajo del tapete, alguien podría preguntar ¿por qué? Y podría responder, porque la casa está cerrada. Y alguien podría volver a preguntar ¿por qué? Y responderíamos, porque mis padres no están fuera. Y así sucesivamente. No hay coche en la entrada es un principio hipotético, porque estamos haciendo una hipótesis al asegurar que es verdad. Si nos sentimos filosóficos, podemos cuestionar esta hipótesis preguntándonos si nuestros ojos nos dicen que es real. Platón afirma que responder a esta pregunta nos lleva a postular las formas que existen detrás de las apariencias y postular estas formas nos conducirá en última instancia a la forma del bien. La forma del bien en sí misma es un primer principio no hipotético porque no está justificado por ningún otro hecho o evidencia. Es lo único que es verdadero y real en sí mismo. Como tal, la existencia de la forma del bien y de las formas en general no es algo que se deba argumentar. Más bien, según Platón, solo en virtud de la forma del bien pueden sostenerse argumentos. Sin la forma del bien no habría nada que justificara ninguno de nuestros razonamientos. La idea del alma tripartita explica tanto el hecho del conflicto interno como la necesidad de perfeccionar nuestra razón. La idea de que el alma no es simple, sino que se compone de tres partes distintas, es una solución ingeniosa al hecho problemático de que experimentamos un conflicto interno. Podemos luchar contra los impulsos, querer cosas, entregarnos avergonzados a la tentación y un largo etcétera. Este hecho sugiere que tenemos más que un conjunto de impulsos trabajando dentro de nosotros, y la teoría de Platón del alma tripartita es la primera de una larga serie de teorías psicológicas que conducen a Freud y más allá. Al dividir el alma en una parte racional, una parte enérgica y una parte apetitiva, Platón también sostiene que nuestras acciones vergonzosas o viciosas son una consecuencia de ceder a nuestros deseos más básicos. Una persona virtuosa siempre sigue el ejemplo de la razón, con el espíritu y el apetito atados. La República hace una serie de recomendaciones a favor de un gobierno autoritario o incluso totalitario, y los comentaristas han estado muy divididos sobre cómo interpretarlo a este respecto. La República ideal de Sócrates permite libertades a personas limitadas y movilidad social, es incondicionalmente antidemocrática y utiliza una estricta censura y propaganda hasta el punto de desterrar a todos los poetas de la ciudad. El filósofo Karl Popper ha llegado a acusar a la República de ser influencia fundamental detrás de los regímenes totalitarios del siglo XX, de Stalin y Hitler, por poner algunos ejemplos, aunque también tendríamos a Mussolini o Franco. Otros han señalado con razón que la República es el primer examen sostenido y riguroso de la filosofía política en la tradición occidental, y que la democracia liberal moderna tiene a Platón una gran deuda intelectual. No existe una respuesta simple a la pregunta de si la filosofía política de la República es benigna o peligrosa, porque la República en sí no es un libro simple. Debemos recordar que al menos uno de los propósitos de la República es provocar un intenso pensamiento y discusión, por lo que si encontramos pasajes impactantes podemos asumir que esto es lo que Platón hubiera querido.
Y con esto concluimos nuestro resumen, análisis. He intentado mantenerme todo lo objetivo que he podido, pero tengo que confesar que en un par de momentos me ha podido la subjetividad, me ha podido la opinión. Aún así creo que hemos visto todos los puntos de vista a lo que se hace referencia en esta obra. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo os sentís de acuerdo con la República? ¿Pensáis que es un libro peligroso porque fomenta los regímenes totalitarios o que es un libro que nos permite avanzar en cuanto a diálogo, filosofía y pensamiento político? Os estaré leyendo, y si se me ha olvidado mencionar algún apartado que vosotros hayáis considerado de interés, me lo ponéis en los comentarios y podemos mantener una discusión al respecto. Una vez más, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.